El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, la lectura del libro de los Números nos sigue mostrando al patriarca Moisés como el salvador del pueblo y el salvador de todos los habitantes y de todos los integrantes del pueblo de Israel. Vemos pues, queridos hermanos, cómo Aarón y María se ponen a hablar de Moisés y a compararse con él, a denigrar de él y a hacer chismes de él. Es condición del ser humano, queridos hermanos. No por eso o no en eso nos tenemos que justificar. Pues sí, sabemos que es una debilidad del ser humano. El pecado también es una debilidad del ser humano, pero nos tenemos que sobreponer al pecado y nos tenemos que sobreponer a todas las fragilidades del ser humano. Hijos, nuestra vida es llena de altibajos, es llena de situaciones complicadas de controlar. Pero y entonces nos cruzamos de brazos y decimos: «Ah, no, pues el Señor sabía, el Señor me conocía y yo no puedo hacer nada contra eso, yo ya se lo dejo al Señor». No, no es así. Esa no es la actitud del verdadero cristiano católico convencido y practicante. La actitud es rogando a Dios y trabajando, esforzándonos porque cada día podamos poner bajo el dominio de nuestra voluntad todo lo que son
los desórdenes y las pasiones que tenemos nosotros los seres humanos. Son naturales en el ser humano, con toda seguridad, pero también nosotros tenemos, por la gracia de Dios, por la invitación del Señor Jesús a ser santos, nosotros tenemos todas las herramientas y todas las facultades de Dios para comenzar a fortalecer la voluntad. Fortaleciendo la voluntad, nosotros vamos a tener la posibilidad de poner todas esas cositas bajo control. Que en algún momento se te salgan de las manos, vaya y venga, pero es muy diferente a uno decir, no, pues yo soy así, el ser humano es así, y ya, ¿yo qué más voy a hacer? Pues pecar, no. Esa no es la actitud nuestra. La actitud nuestra debe ser de los hijos, que como Moisés, siempre, aún en los momentos más difíciles, como lo vimos el día de ayer, está siempre pendiente por el servicio al pueblo, por agradar a Dios, por alabar, adorar y glorificar al Señor, por la relación que Él tiene con Dios, por cuidar esa relación que tiene con el Señor, que ya vemos muy especialmente como lo dice el texto bíblico en palabras de Dios. Cuando hay un profeta, me manifiesto al profeta en sueños y le voy indicando qué hay que hacer. No así con Moisés. O sea, Moisés es mucho más que un profeta. Con él hablo cara a cara. Esa es la grandeza, queridos hermanos, de dejarse uno guiar por el Señor a pesar de los momentos duros y difíciles, como hemos visto que le ha tocado vivir al pobre Moisés desde que el Señor lo llama a liderar a su pueblo estando en Egipto. Cuando lo envía a hablar con el faraón, Moisés saca la disculpa, Señor, pero soy tartamudo, soy gago, yo, ¿cómo le voy a hablar al faraón? No, nada, vaya, que el que voy a hablar soy yo. Es que la situación con el Señor es muy bonita, queridos hermanos, simplemente que a nosotros nos falta confianza, hijos. Y hoy, después de que ellos se unen, María y Aarón, para chismosear, bueno, esta María no es María ni la Magdalena, ni la madre del Señor, no, es la compañera de Aarón. Y queridos hermanos, se unen para difamar de Moisés, se unen para elevar una queja a Dios, porque, y es que el Señor solamente le habla a Moisés, a nosotros también, sí, es real, pero a Moisés lo ha elegido el Señor como cabeza del pueblo. A Moisés es a quien el Señor ha elegido para dar la gracia y por medio de él derramarla en el pueblo. Se los he dicho en varias ocasiones, hijos. Vuelvo y lo repito, no es con el ánimo de molestarlos e incomodarlos, sino de recordarles que siempre que el Señor escoge a un hijo suyo de dentro del pueblo, de dentro de una comunidad, y lo pone como cabeza del grupo de la comunidad, quien le hace caso se santifica y va por el buen camino. Hijos, con todo respeto, el Señor puede poner una persona con déficit cognitivo o con alguna malformación en su cuerpo físicamente o con algún problema mental como cabeza de un grupo. Y si esa persona da una orden y esa orden se cumple, Dios santifica. Que muchas veces nosotros, al igual que Aarón y María, ay no, ¿para qué le vamos a hacer caso? Es que él es como, oh, es que tal cosa, es que mire lo que dijo, es que no sé qué, es que no sé cuántas.
nosotros nos separamos de la voluntad de Dios cuando hacemos eso. Porque bien complicado que es manejar un grupo, bien complicado que es manejar una comunidad, bien complicado que es manejar la iglesia, y Dios da la gracia y fuera de eso no nos gusta y nos queremos separar. Pues el Señor los llama a los tres como para que no queden dudas y para que Moisés sepa cómo es la situación. Los llama a los tres, los espero en la tienda del encuentro. Van los tres a la tienda del encuentro y baja la nube y se posa en la puerta de la entrada. Y les dice y los llama, les llama la atención. Y ahí es donde les habla y les dice, cuando hay un profeta, yo le hablo al profeta y le doy mis revelaciones en medio de sueños. Pero no es así con Moisés. Respeten a Moisés. Es a él a quien yo he elegido y con él me comunico y hablo cara a cara. El Señor se va, ellos regresan a su labor, Moisés también, pero luego son ellos dos quien van a pedirle perdón a Moisés. Más aún, viendo algunos signos de la ofensa que habían hecho en el cuerpo de María, se le caía la piel, le piden perdón a Moisés y Moisés tampoco es renuente al perdón, queridos hermanos, aún después de la ofensa y de la difamación. Yo creo que si hay cosas que duelen en el ser humano, es una mentira o una difamación, queridos hermanos, una calumnia. Eso duele, eso mueve las entrañas del ser humano, porque es la impotencia de uno no poder controlar algo que sigue como en un efecto multiplicador propagándose sin uno tener culpa alguna. Eso es muy duro, muy difícil. Sin embargo, Moisés no tiene ningún problema y vuelve donde el Señor, queridos hermanos. Moisés suplicó al Señor, por favor, cúrala. No comienza ahí con titubeos y con bobadas y carajadas de las que nosotros somos poseedores. Señor, cúrala, pero que no me vuelva a molestar. Cúrala, pero que no vuelva a decir chismes. Cúrala, pero esto, pero aquello, pero tal cosa, pero tal otra. No, Señor, cúrala. Casi con un imperativo categórico que utiliza Moisés, porque es la confianza y el amor del tú a tú, del caminar todos los días con el Señor, que Dios le regala toda esa gracia a Moisés para que hable con él tranquilamente. Y así lo veremos muchas veces más, suplicándole al Señor por el pueblo y por su obstinación. Pero hijos, es la falta de fe y de fortalecimiento en el Señor que nos lleva a tener esos comportamientos como el de María y Aarón. Y si vamos al Evangelio, igual seguimos mirando la falta de confianza que nosotros tenemos en Dios, porque hoy el texto bíblico nos habla muy especialmente de ese episodio que sucede cuando el Señor se va a orar y los apóstoles se van en la barca. Entrada la noche, comienza el viento, comienza la tormenta. El texto bíblico dice que era un viento contrario, o sea, donde diezma todas las fuerzas. Era de noche, la oscuridad es el lugar del demonio, de las influencias de Satanás, de las influencias del enemigo, donde se dan las acechanzas del maligno. Y el Señor no estaba con ellos, pero ya iban bastante lejos.
Sin embargo, el Señor va y los alcanza, caminando por encima de las aguas. Cuando llega donde ellos se asustan. Obviamente no es normal. Yo me muero el susto ahí mismo. Yo caigo ahí mismo. ¡Tum! Yo viendo caminar por encima de las aguas a alguien, yo ahí mismo ¡trum! Quedo listo. Ellos también se asustan y gritan. Pedro, con toda su personalidad primaria, pues inmediatamente dice, no, esto está muy rico. Si usted viene caminando por las aguas, mándeme a mí a ir hacia ti caminando también por las aguas. Y el Señor le dice, ven. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar hacia el Señor. Pero comienza el viento y la turbulencia. Y el pobre Pedro comienza ahí a dudar. Me gusta más otra traducción que dice, Pedro miró hacia atrás, mira hacia atrás, quita la vista del Señor y comienza a hundirse. Es donde le dice, Señor, sálvame. El Señor estira la mano y lo salva. Hijos, ¿cuánto nos hemos alejado del Señor y comienzan las turbulencias de la vida a agitar el corazón, el pensamiento, la salud, la vida, la familia, la economía? Todo se comienza a mover. Nos alejamos del Señor, llega la oscuridad, comenzamos a vivir el pecado, llegan las tinieblas, llega el huracán, la barca parece que se hunde, se llena de agua. Perdemos la fe. Sin embargo, en un momento de inspiración, de gracia, de bondad y de misericordia de Dios, nos postramos ante Él, oramos y estiramos la mano como Pedro. Señor, ten compasión, no dejes que me hunda, Señor. Él nos toma de la mano y nos levanta. Hijos, siempre tengan en cuenta que se repetirán los ciclos que vivió el pueblo de Israel con el Señor. Muchas veces se los he dicho, se los recuerdo con todo cariño. En la bendición de Dios, el pueblo se aleja de Él. Llega el pecado. Con el pecado se aleja totalmente de Dios. Alejados de Dios, van al destierro. En el destierro sufren, luchan, se lamentan. Señor, sálvame que me hundo. El Señor vuelve y escucha al pueblo, le da la mano, lo saca, lo bendice, le regala la tierra que emana leche y miel. En la bendición, vuelve y se repite el ciclo. El ser humano, el pueblo de Israel, se aleja de Dios. Y así sucesivamente. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, cuando veamos la bendición en nuestras vidas, recordemos esto que yo les digo. En la bendición nos alejamos de Dios porque nos creemos omnipotentes, porque todo lo tenemos. La bendición más grande, la juventud. ¿Y dónde está más alejado el ser humano? En la juventud. ¿Dónde está más apegado al Señor? Cuando uno va sintiendo que van pasando los años. Vamos para misa, a ver si esto nos alcanza, estos últimos años. Hijos, es una realidad, pero tengamos muy en cuenta, cuando llegue la bendición, por favor, no nos olvidemos de Dios. Sigamos fieles, estemos ahí, permanezcamos ahí, que si hay turbulencia no hay problema, que si vamos en la barca no hay problema, Él va con nosotros. No quites la mirada del Señor porque te comienzas a hundir. No dejes de mirar la meta máxima del ser humano,
el ideal de altura que debe tener todo ser humano, que es llegar a la patria celestial, y el camino es la Santísima Virgen para llegar al Señor Jesús y con Él estar un día celebrando en el altar del cielo. No se nos olvide eso, que es que cuando llega el momento duro y difícil, nos sucede lo del pueblo, hijos. Que hoy el mensaje que nos da tanto el texto de la lectura del libro de los Números como el texto bíblico del Evangelio, hijos, sea a que nunca nos olvidemos que Dios nos bendice, para que en la bendición nunca nos alejemos de Él, y que ojalá nuestra relación con el Señor cada día sea más parecida a la de Aarón, a la de Moisés, que va y habla cara a cara con el Señor, intercede por el pueblo. Vuélvete una intercesora, vuélvete un intercesor de tu familia, de tu comunidad, de tu barrio, de tu sector, de la iglesia, de los sacerdotes, de las benditas almas del purgatorio. Ven todos los días a orarle al Señor, a estar cara a cara con Él, para que nunca se te pierda la imagen del Señor Jesús y un día tu rostro pueda transparentarla. Qué bonito sería eso, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.